Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Verdaderamente me da mucho gusto saludarlos otra vez a través de estas entrevistas que llevo con ustedes, estos reportajes, estas historias, estos documentales que trato siempre de llevar con la mayor veracidad y con la mayor puntualidad de información. En esta ocasión quiero que conozcamos un poco de esa otra faceta artística que tuvo Pedro Infante. No solamente fue actor, cantante, pues un extraordinario artista, también cultivó diversos oficios con los que a la par de su vida artística pues hizo su vida cotidiana. Uno de ellos fue el de la carpintería. Aquí quiero llevarles un poco de esa historia, cómo es que se relacionó con la carpintería y qué fue la carpintería para Pedro Infante. Yo los invito a que vean este video, que nos sigan dando likes, que nos dejen sus comentarios, que se sigan suscribiendo a este canal y pues que nos acompañen siempre a estas narrativas del cine mexicano. Yo soy Edmundo Pérez y quiero que me acompañen a ver este documental de Pedro Infante y la carpintería. Sean muy cordial bienvenidos. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez. Ando buscando un carpintero. ¿Usted es? Yo soy Pepe el Toro. Yo soy el licenciado Montes. Me lo recomendaron como muy bueno para el trabajo de talla. Quiero hacer una cantinita en mi casa. ¿Puede venir a verme mañana a mi oficina? Esta es mi dirección. Está bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues quiero comentarles que la carpintería pues tiene una historia muy importante en la vida de Pedro Infante, pero no solamente desde su infancia y su adolescencia cuando él cultivó este oficio. La carpintería tiene un antecedente familiar muy importante porque fue su abuelo paterno, Eleno Infante Martínez, quien fue el primero de esta familia que pues comenzó a desarrollar este oficio. Eleno Infante Martínez era originario de Acaponeta, Nayarit. Allá conoció a su esposa, la señora Sinforiana García, y procrearon 10 hijos. Uno de ellos, Delfino Infante García, quien es el padre de nuestro admirado ídolo de México, Pedro Infante. Bueno, pues Eleno Infante, durante su juventud y ya gran parte de su edad adulta, se dedicó al tallado de madera y a la carpintería allá en aquel municipio de Nayarit. Era ebanista, era tallador allá en Acaponeta, Nayarit, y pues fue el oficio que comenzó. También alternadamente pues realizaba velas de cebo para alumbrar. La carpintería era uno de los oficios que se usaban mayormente en aquellos años, porque aparte de ser filarmónico, o sea músico, había también pues mineros, pero la carpintería era uno de los que más se desarrollaban en aquellas épocas allá en Acaponeta, Nayarit. Eleno Infante Martínez, que estaba casado con Sinforiana García, pues también desarrolló esto y pues lo fue heredando a sus hijos, aunque pues ninguno de ellos cultivó este oficio tanto como lo haría su nieto Pedro Infante muchos años después. Eleno Infante desafortunadamente murió poco tiempo después de que su hijo Delfino Infante se casara con Refugio Cruz, los padres de Pedro Infante. Después de esa boda en 1908, pues el señor falleció. Bueno, y también se ha mencionado que el abuelo materno de Pedro Infante, don Domingo Cruz, padre de la señora María del Refugio Cruz, pues también se dedicaba a la carpintería. Por esto que les digo que muchos oficios o muchas personas tenían ese oficio también como parte de su vida cotidiana. Y pues en esta fotografía pueden ver la casa que era de don Domingo Cruz, allá en el Rosario, Sinaloa, donde ahí tenía él también su carpintería. Son estas gráficas que se conservan todavía de la casa, el gran portón donde tenía instalada su carpintería el señor Domingo, a quien todos llamaban como Mingo, don Mingo Cruz, así lo conocían muchos de su familia. Pero vamos, la historia de Pedro Infante con la carpintería, aparte de estos antecedentes familiares, comienza prácticamente desde que era un niño, cuando pues él se va con sus padres y se establecen en Guamúchil, Sinaloa. Ahí en este lugar, pues la primera instancia es conocer a
a sus compañeros de escuela, porque ahí cursó pues la última parte de su educación primaria, hasta el cuarto año de primaria. Y en este periodo conoció a uno de sus compañeritos de la escuela, que era Jesús Bustillos Salomón. Jesús Bustillos era hijo de uno de los mejores ebanistas de allá de Guamúchil, el señor Jerónimo Bustillos, que tenía una carpintería en la calle de Independencia, allí en el centro de Guamúchil, Sinaloa. Él era muy popular en aquellos lares. Don Jerónimo Bustillos Mojardín estaba casado con la señora Isabel Salomón Luna y tenía 5 hijos. Jesús, que era el que estudiaba con Pedro Infante el cuarto año de primaria, estaba también su hija Rosario, Leoncio, Manuel y Jerónimo. Este último, que pues también se dedicó a la carpintería siguiendo los consejos de su padre, y que pues más adelante, ya cuando Pedro fue famoso, le pidió que fuera pues su compadre. Pedro le bautizó a uno de sus hijos y pues ahí nació ese compadrazgo que duró también toda la vida. Jesús se hizo muy amigo de Pedro Infante y Pedro Infante a la vez de Jesús. Se trataban como hermanos porque pues prácticamente encontraron entre ambos una amistad muy cálida y muy importante. Tanto así que Pedro comenzó a frecuentar a la familia de Jesús Bustillos, y ahí conoció a don Jerónimo y a su esposa, la mamá de Jesús Bustillos. Pues en aquel tiempo estamos hablando que Pedro pues ya rondaba los 12 años de edad cuando tenía su amistad con Jesús Bustillos, con Chucho Bustillos. Y pues yo tuve la oportunidad de conocer a don Jesús en un viaje que hice a Guamúchil. Estuve en su casa, platicamos mucho tiempo sobre su historia con Pedro Infante. Aquí les presento esta fotografía donde pues estuvimos los dos ahí muy contentos hablando de las andanzas que tuvo con Pedro Infante. Y me contaba que pues la familia recién llegó a Guamúchil, se había instalado en una casa ubicada en la calle de Ferrocarril, ahí justamente frente a la estación del tren, ahí en Guamúchil, Sinaloa, y enfrente había un terreno muy amplio también, en el que muchas veces llegaba un circo y hacían allí espectáculos. En alguna ocasión los integrantes del circo le dijeron a Pedro, porque lo escucharon cantar, que se fuera con ellos a seguir pues esta ruta del circo. Y aunque Pedro pues estaba pues como muy animoso de quererse irse con los cirqueros, pues no, final de cuentas no se fue porque su mamá no lo dejó ir. Era muy pequeño todavía Pedro Infante. Pero Pedro tenía mucha amistad con Jesús, y entonces, bueno, pues esas historias se fueron desarrollando ahí. En ese entonces, Pedro pues todavía era un niño y trabajaba ya en un almacén que se llamaba la Casa Melchers, una tienda de implementos agrícolas, un almacén muy grande que vendía pues no solamente implementos agrícolas, también vendía muchos artefactos. Era una de las primeras tiendas pues muy grandes de aquella época. Los dueños eran alemanes y este era un almacén muy grande que vendía pues muchas cosas allí en Guamúchil, Sinaloa. Pedro empezó ahí a trabajar como mandadero. Pues recuerda Jesús Bustillos que cuando Pedro terminaba de trabajar, en ocasiones se ponían a cantar con algunos amigos que tenían guitarras, con Félix Quintana y otros amigos que tenía Pedro Infante ahí. Pero Pedro recuerda a Jesús Bustillo que le decía que pues él quería aprender más, crecer más en los oficios, y como sabía que el papá de Jesús Bustillos, don Jerónimo, era un diestro carpintero, bueno, pues le insistió a Jesús que lo recomendara con su padre para que le diera la oportunidad de aprender la carpintería. Después de muchos ruegos, pues don Jerónimo Bustillos aceptó que Pedro fuera a la carpintería y que empezara pues a aprender el oficio. Y así comenzó. Bueno, Pedro también compartía ahí pues los primeros quehaceres del aprendizaje con Jesús, porque Jesús, siendo hijo de don Jerónimo, pues también estaba en la carpintería y le ayudaba a su papá. Pedro comenzó pues lijando maderas, cortando tramos, lo que su patrón don Jerónimo le pedía y le ordenaba, pues eso lo tenía que hacer Pedro para ir aprendiendo estos avatares del oficio de la carpintería. Éramos inseparables, y estando allí ya mi papá nos ponía a lijar una cosa y ya nos podía cortar palos y por el estilo, ¿no? Pero tirábamos nosotros al monte, pues a la vagancia, estábamos plebes, ¿no? Y mi papá nos regañaba, les pude hacer esto, ¿por qué no lo han terminado? Aquí hay un detalle muy importante, porque cuando ya habían pasado varios meses de que Pedro estaba trabajando
en la carpintería de don Jerónimo Bustillos junto con su compañero Jesús. Bueno, pues un día se les ocurrió hacer una guitarra, pero para esto pues muchos conocen la historia de la guitarra que hizo Pedro Infante, pero en realidad hubo dos guitarras en esa historia. En aquella carpintería había una guitarra que le habían dado a don Jerónimo Bustillos desde un año antes a arreglar, y pues la habían dejado ahí abandonada la guitarra, prácticamente ya no habían ido a recogerla, y por muchos meses se quedó abandonada la guitarra en un estuche que todavía se conservaba en aquel momento. Una guitarra que no tenía cuerdas, que estaba mal del brazo, que tenía la madera ya pues muy quemada, según recordaba don Jesús Bustillos, pero la tenían conservada allí en un estuche de estos que se usan para las guitarras. Y recordaba don Jesús que esa fue la primera guitarra que les llamó la atención a Pedro, porque cuando él la encontró dijo, pues Jesús, vamos a arreglar esta guitarra para darnos aquí el gusto de tocarla. La guitarra, pues resulta que cuando quedamos solos, quién sabe cómo vio, estaba dentro de una caja de esa refrigeradora, ahí estaba con su estuche y todo, y la vio él, porque para entonces él se hizo amigo de un muchacho más grande que nosotros, ¿no? Unos 3 años más grande que nosotros, que tocaba guitarra, que era dentro de los billares, era de coimero, se dice, ¿no? Ahí estaba el cuate, se llamaba Rafael, eran 2 hermanos muy parecidos, y ese se llamaba Rafael, y se hizo amigos, se hicieron amigos, y ahí le empezó a enseñar los primeros tonos de la guitarra, ¿no? Y él tenía oído musical y los aprendió, pero no tenía guitarra. Y me dijo, oye, vamos a arreglar esa guitarra. Esa guitarra, pues desafortunadamente ya estaba muy maltratada, y a pesar de que la lijaron, la quisieron arreglar, don Jerónimo Bustillos les dijo que prácticamente ya la guitarra estaba inservible por el tiempo que tenía ahí de abandonada, y porque ya nunca habían ido a recogerla y no le habían hecho ningún ajuste, ningún arreglo. Entonces pues prácticamente era un desecho. Pero pues Pedro estaba muy ilusionado porque iba a tener una guitarra, pero pues ante ese diagnóstico prácticamente ya no había nada que hacer. Entonces uno de esos días don Jerónimo Bustillos tuvo que irse a la sierra de Culiacán a hacer una serie de trabajos. Entonces se iba a ausentar por varias semanas de la carpintería. Iba a dejar a Pedro Infante y a su hijo Jesús Bustillos al cuidado de la carpintería y pues prácticamente como responsables de este lugar. Entonces cuando se va don Jerónimo Bustillos de viaje y se quedan los muchachos ahí, uno de esos días Pedro pues se le ocurrió la idea y le dijo a Jesús, pues vamos a hacer una guitarra, tenemos aquí madera, tenemos las herramientas, ¿por qué no hacemos una guitarra de verdad? Y entonces Jesús le dijo, pues órale, vamos a hacerla porque yo también quisiera tener una guitarra. Y entonces los dos, como pudieron, empezaron a cortar la madera, a doblar para hacer la figura de la guitarra. Ya antiguamente Pedro pues había tenido la oportunidad de tener una guitarra en las manos cuando allá en Guamúchil había participado en 1 o 2 festivales de música, pero acompañando a uno de sus amigos que le decían el Cuate. El Cuate era un guamuchilense que tocaba la guitarra, un muchacho muy alto, y Pedro muchas veces lo acompañó, a veces para cantar o a veces pues para tocar también la guitarra, porque apenas sabía algunos acordes que le había enseñado precisamente el Cuate. Bueno, pues desde ahí Pedro tenía la ilusión de tener una guitarra, y entonces tanto Jesús como Pedro comenzaron a construir este instrumento, que tardaron pues sí varias semanas, porque en lo que se doblaba la madera para darle la forma a la guitarra, en lo que quedaban tensas las cuerdas y le daban el entintado que se necesitaba. Bueno, era una guitarra no profesional, era pues a lo que les daba a ellos. Pero finalmente, después de varias semanas, la guitarra quedó terminada y pues Pedro Infante estaba muy feliz porque finalmente había podido hacer su propia guitarra. Con muchos trabajos la afinaron, pues no era un sonido extraordinario, pero sí con eso podían pues darse sus primeras serenatas y acompañarse sus primeras canciones. Y así lo hicieron. Esa primera guitarra fue con la que pues empezó a aprender los acordes que después le enseñó más profesionalmente uno de sus amigos, que era Félix Quintana, otro guamuchilense, y después ya aprendió mucho más profesionalmente con otro amigo que se llamó Carlos R. Hubbard. Aquí en esta fotografía podemos observar del lado izquierdo
frente a estos niños la entrada de lo que era una casa también muy antigua en la calle de 22 de diciembre, donde pues vivía prácticamente ahí Carlos R. Hubbard. Ahí fue donde tomó sus primeras clases de guitarra Pedro, pues en este domicilio allá, El Rosario, Sinaloa, donde conoció por primera vez Pedro a Carlos R. Hubbard. Carlos Hubbard siempre le decía a Pedro, le comparaba la guitarra como la mujer y siempre le decía a Pedro, la guitarra es como la mujer, hay que mimarla, cuidarla, tocarla con delicadeza, pero también hay que tratarla con firmeza para que nos regale todo lo que trae adentro. Y esa guitarra inclusive se puede ver en una fotografía donde aparece una jovencita sosteniéndola, aparentemente la está tocando, pero esa jovencita se llamaba Guadalupe Márquez, fue una de las primeras novias que tuvo Pedro Infante allá en Guamúchil, y pues esa guitarra es la que con tanto cariño construyó Pedro Infante. Detrás de la fotografía existe una dedicatoria muy especial de parte de ella hacia Pedro, y le pone ahí, para mi querido Pedrito, con todo cariño, Lupe. Es del año de 1934 y pues ahí vemos que está presente también la guitarra que construyó Pedro Infante. Bueno, sobre esta guitarra también existen diversas versiones de dónde quedó, porque pues después de que Pedro se va a Culiacán y se lleva la guitarra para pues acompañarse en las audiciones que tenía él, en las presentaciones que tenía también en la radiodifusora XEBN en Culiacán, bueno, pues también su llegada a la Ciudad de México era acompañado por esta guitarra. Nunca se supo dónde quedó finalmente esta guitarra. Hay quien dice que la tiene o la poseyó por muchos años un norteamericano de nombre Jorge Luis. Hay otros que dicen que esa guitarra se perdió y que alguna vez le preguntaron a Pedro allá por el año de 1956 que dónde había quedado, y él decía pues no sé dónde quedaría, se extravió, pero les prometo que voy a hacer otra guitarra. Hay otras personas que dicen que se quedó con la familia Infante allá en la calle de Sierra Vista, pero alguna vez Pepe Infante pues a mí me comentó que no existía esa guitarra, porque si la hubieran tenido pues no la hubieran dado por dos motivos, porque pues era algo emocionalmente sentimental para la familia que representaba Pedro Infante, y otra porque sabiendo el gran cariño que Pedro le tenía a esa guitarra que había construido con sus propias manos, pues tampoco iban a deshacerse de ella. Pues finalmente, quién sabe cuál haya sido el paradero real de esta guitarra. Pues esta guitarra también estuvo presente en las manos de Pedro Infante cuando una noche allá de principios de los años 40, cuando él trabajaba en el Hotel Reforma, pues una de esas noches llegó la actriz mexicana Dolores del Río, y Pedro no desaprovechó la ocasión para cantarle. Aquí lo vemos en esta fotografía cantándole justamente con esa guitarra que Pedro hizo allá en Guamúchil. Alguien tomó la fotografía y esta fotografía pues se considera hoy histórica porque dejó grabado este inolvidable momento. Esa es pues digamos que la parte musical de Pedro Infante como carpintero, que empezó a crear el instrumento hasta que le dio fin junto con Jesús Bustillos. Pero estamos hablando del oficio de la carpintería. Allí en la carpintería pues Pedro fue aprendiendo y desarrollando este oficio que finalmente pues tuvo las bases que asentaron pues este aprendizaje, siempre guiado por la mano de don Jerónimo Bustillos. En aquella época, bueno, pues desafortunadamente Pedro ya en el año de 1937 se va a buscar fama y fortuna como cantante, se va a Culiacán, Sinaloa, a una radiodifusora local de ahí de Culiacán. Entonces, pues prácticamente tiene que decirle adiós no solamente a sus amigos, a Jesús Bustillos, a don Jerónimo, a quien pues cariñosamente le decía Pedro, papá Bustillos. Había tenido tanta pues familiaridad con la familia Bustillos que pues Pedro lógicamente al irse pues sintió mucho esa nostalgia de dejar a la familia Bustillos. Pero pues se iba con esas ilusiones de crecer artísticamente, pero con una base muy importante que era la de la carpintería. Existe allí en el Museo de Pedro Infante en Guamúchil, Sinaloa, algunos vestigios de lo que fue pues el arte de Pedro Infante. El Museo de Pedro Infante allá en Guamúchil, Sinaloa, tiene un espacio dedicado justamente a esta faceta de Pedro Infante como carpintero. Ahí podemos ver pues una figura de Pedro Infante tallando la madera en una fotografía.
pero sobre todo existen ahí varias cosas, pues podemos decir que son históricas de la relación de Pedro Infante con la carpintería. Allí en el Museo de Guamúchil, en Sinaloa, existe justamente una silla de madera que Pedro pues había construido y que de alguna manera llegó a manos de la señora Elisa Díaz Pardini, quien luego de mucho tiempo se la regaló a otra señora que se llama Eva Luz Camacho Sánchez, y quien la tuvo por más de 40 años en su poder. Esta silla pues prácticamente después ella la donó al Museo Pedro Infante de Guamúchil, y ahí se exhibe esta silla con un resguardo muy importante del museo. También existe una mesa de color blanco de madera, la construyó Pedro Infante ya cuando él estaba en Culiacán, Sinaloa, ya en 1937, por encargo para otra persona, y pues esta persona que la tuvo por muchos años también, para que se conservara, también la donó al Museo de Guamúchil, Sinaloa. Existe un banco de trabajo, el banco de trabajo original que usaba Pedro Infante durante su estancia en la carpintería de Jerónimo Bustillos. Este banco de trabajo, bueno, pues tiene su historia, porque en él trabajó muchos años Pedro Infante, él lo fue confeccionando, él le fue poniendo maderas para hacerlo duradero, y pues ahí permaneció en la carpintería de Jerónimo muchos años después de que Pedro se había ido a la Ciudad de México. 2 años después, pues don Jerónimo decidió pues terminar con su carpintería para dedicarse a otra cosa, porque pues ya la edad también estaba encima de él, y pues decidió vender todas las cosas que tenían allí en la carpintería. Ahí a esa carpintería llegó un carpintero también que estaba iniciando su taller en otro lado de Guamúchil, y decidió comprar lo que ahí se estaba vendiendo, porque para ese entonces se estaban rematando ya muchas cosas. Él vio ese banco de trabajo y le gustó, y entonces le dijo a Jesús Bustillos que en cuánto se lo vendían, y pues pusieron una cantidad ahí, y este señor que se llama Eliseo Casamayor Núñez se lo llevó a su carpintería que tenía instalada en la calle de Silverio Trueba, allí en Guamúchil, Sinaloa. Y fue hasta muchos años después en que este carpintero, supo que ese banco había sido de Pedro Infante, algo que lo dejó muy sorprendido porque no sabía el nivel histórico de lo que había tenido o lo que había comprado él en aquella ocasión. Pues él también, como pues signo de agradecimiento a la figura de Pedro Infante y como pues homenaje, decidió donarlo ahí al Museo de Guamúchil, y hasta lo que sabemos ahí se conserva este banco de trabajo que pues por muchos años fue parte de la historia y la vida de Pedro Infante. Otra de las cosas que Pedro Infante realizó en 1937 en este oficio de la carpintería, cuando ya estaba en Culiacán, Sinaloa, fueron unos estantes de madera que se los encargó don Manuel Félix. Manuel Félix era el propietario de una mercería que se llamaba El Fénix, que él administraba junto con su esposa, la señora Elsa Lucía Pico García. Esta mercería tuvo muchos años estos estantes donde hacía muestra de sus artículos y pues sus cosas de venta. Pero pues ya muchos años después, allá por 1983, cuando los hijos de esta familia decidieron pues terminar con la mercería para dedicarse a otra cosa, pues todos estos estantes desaparecieron. Prácticamente, como eran de madera, ya estaban muy viejos, muy apolillados, y terminaron muchos en el desecho, o los demás los hicieron leña. Eso es lo que sabemos de esta historia. Durante su oficio como carpintero, pues también Pedro utilizaba herramienta muy especial. También allí en el museo se conservan una serie de herramientas que utilizaba Pedro Infante y que también fueron donadas al museo por gente que trabajó allí en la carpintería. Uno de ellos era Jorge López Cepeda, que pues era muy jovencito también y estuvo con Pedro y con Jesús Bustillos durante aquella época. Cuando se va Pedro de ese lugar, pues él ya no requería en ese momento sus herramientas y se las obsequió a Jorge López, quien años después pues también hizo la donación de todos esos objetos que le heredó Pedro de la carpintería y los donó al Museo de Guamúchil, Sinaloa. Aquí vemos pues estas herramientas que están en exposición y pues que utilizaba Pedro Infante allá con don Jerónimo Bustillos. Por eso es que ya con el tiempo y cuando Pedro empezó a ser famoso, pues muchos periodistas que empezaron a descubrir sus antecedentes en este oficio allá en Guamúchil, Sinaloa, es que lo empezaron a bautizar con el sobrenombre de El Carpintero de Guamúchil. Bueno, y pues ya después de que en 1938 se vino
Pedro Infante junto con María Luisa León a la Ciudad de México para pues buscar esa oportunidad que tanto anhelaba para ser artista, para ser cantante, comenzó a darle frutos ya a su trabajo y a su esfuerzo y pudo tener su dinero. En 1945 compró una casa en la calle de Enrique Rebsamen, número 728, en la colonia Narvarte. Ahí Pedro no solamente instaló pues su primer gimnasio en la parte de arriba, en el tercer piso, sino también un pequeño tallercito, su carpintería, porque siempre estuvo ligado a este oficio y siempre la carpintería estuvo ligado a todos los lugares donde él estuvo. Ahí en esta carpintería pues continuó desarrollando todo esto. La carpintería estuvo ligada a su carrera artística pues desde el momento en el que en 1947 filma en la película de Nosotros los Pobres y el personaje Pepe el Toro, pues es un carpintero ahí muy carismático, muy coqueto, una gente que pues todas las mujeres ahí del barrio admiraban e idolatraban, sobre todo las mujeres. Ah, ¿Sí? ya se me olvidaba. Oh, no es nada. Ya sabe usted que aquí vive y no paga renta. Pues muchas gracias. Pepe el Toro es un carpintero, pues prácticamente es el oficio que Pedro ya desarrollaba desde su infancia. Y entonces, pues ahí la película nos retrata un poco la historia de este carpintero que tiene una serie de sufrimientos y peripecias para lograr salir adelante por ser pobre él junto con su hija adoptiva Chachita. Fíjate, muchachita, aquí tiene los de los hilachos que me lavaste. Gracias. ¿Quieres una naranja? No me la cambie. Ya sabe que no me gusta que ande lavando ajeno. Ay, papá, si nomás fue una docena. Pues aunque hubiera sido un pañuelo, la gente luego habla. Van a creer que no la puedo mantener. La Chachita iba a llamarse originalmente el personaje Viruta porque pues era la hija del carpintero, pero pues este personaje creado por Pedro de Urdimalas, el escritor de las películas de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, pues retrata también esa esencia de Pedro Infante en el cine mexicano como carpintero. Y bueno, detrás de esta parte cinematográfica del personaje de Pepe el Toro, del carpintero, Pedro siguió desarrollando su actividad fuera de los sets de filmación. Sabemos que cuando construyó su casa de Coajimalpa, lo primero que pensó es crear, además de su gimnasio, que era su orgullo, crear un espacio para su carpintería. Y ahí pues también montó este taller, que pues ya no era aquel chiquito que tenía en sus inicios en su primera casa, ya era un taller mucho más grande, y comenzó ahí a hacer pues toda clase de objetos y muebles en madera. Pues una de las cosas que él más quería era su recámara, porque esta recámara él la había hecho con sus propias manos, utilizando pues como siempre los conocimientos que le había dejado don Jerónimo Bustillos. Construyó no solamente esta recámara que pueden ver ustedes aquí en esta fotografía, sino también otros muebles. Construyó algunas mesas, construyó un par de sillas, bueno, unas para su estancia, construyó algunos anaqueles para su ropa. En fin, fueron diversos objetos los que construyó allí en su casa con sus propias manos. Y esta carpintería pues resulta muy interesante porque en ella fue donde Pedro recibió allá en el año de 1956 el Ariel que le dieron como mejor actor por la película La vida no vale nada. Pedro Infante estaba en esa carpintería cuando llegaron a entregarle este codiciado premio, el Ariel, como mejor actor, y estaba con pues su pareja sentimental, Irma Dorantes, ahí cuando le hicieron entrega de este trofeo, y pues aquí lo vemos posando junto con su hija, pero lo vemos también en el banco de trabajo, porque justo en ese momento cuando se lo entregaron, Pedro estaba haciendo alguna labor allí en su taller de carpintería. Y bueno, pues prácticamente Pedro siguió haciendo la carpintería por muchos años. También en su casa de Mérida, Yucatán, también instaló otro pequeño taller de carpintería y también realizaba una serie de ajustes a las ventanas, a los muebles. En la casa de Coajimalpa hay algo muy importante porque él puso una duela de madera en todo lo que era el gimnasio, en la parte donde estaba su fuente de soda, afuera del cine, donde estaba el gimnasio. Toda esa duela él la fue poniendo.
Tenía sí de repente alguna ayuda de otras personas, pero él era el que prácticamente daba los últimos toques, el que supervisaba y el que pues siempre metía la mano ahí. Inclusive hay videos donde lo podemos ver que él está trabajando con la garlopa, está trabajando pues con el serrucho. Pues son las actividades cotidianas que realizaba Pedro Infante como carpintero. Y bueno, era tanto el cariño que Pedro le tenía a la carpintería que pues mantuvo la amistad con Jesús Bustillo durante toda su vida. Inclusive un par de años antes de que Pedro falleciera, le había dicho a Jesús que pusiera un nuevo taller de carpintería para que él de eso se mantuviera, porque pues Chucho Bustillos andaba en aquella época en otras cosas y pues necesitaba trabajar. Entonces Pedro le ofreció darle su ayuda poniéndole ese taller de carpintería, pero pues Jesús Bustillos nunca se decidió por hacerlo. Curiosamente, Jesús Bustillos, su amigo de la carpintería de tantos años, estuvo con Pedro Infante la noche del 14 de abril de 1957, un día antes de que Pedro falleciera, y pues él estuvo ahí con él hasta el último de sus días. Pues don Jesús Bustillos tuvo una vida muy prolífica, nunca dejó de hablar de Pedro Infante y no desaprovechaba la ocasión para recordar esos inicios del carpintero de Guamúchil, de cuando aprendió la carpintería ahí con su papá, con don Jerónimo, y pues siempre fue un orgullo para él haber sido su amigo. Don Jesús Bustillos falleció al cumplir 103 años de edad, el 16 de febrero de 2020, pero pues se le recuerda por su importancia en la historia y en la vida de Pedro Infante. Pues esta es una de las historias que ustedes pues quizá conozcan ya, pero pues aquí les he dado algunos datos más que complementan esa historia de cómo es que llegó Pedro al oficio de la carpintería, cuáles fueron sus influencias, qué fue lo que realizó, y pues prácticamente la carpintería estuvo ligada a su vida, siempre la carpintería y después la peluquería también. Después vamos a hacer otro video hablando de este tema, pero aquí pues ya saben ustedes que fue desde sus antecedentes familiares, desde su infancia en Guamúchil, Sinaloa, con su maestro Jerónimo Bustillos, y solito fue perfeccionándose hasta crear pues todos estos muebles que tuvo en su casa. Pues les doy las gracias por seguir este video, espero que les haya gustado esta narrativa, estos datos, esta información, y pues yo espero que me sigan en los que vamos a hacer después para seguir recordando las facetas y las historias de Pedro Infante. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en estos minutos, deseo por favor que le den like al video, que me pongan sus comentarios porque son muy importantes, ya les he dicho y les vuelvo a repetir, porque eso hace que estos canales pues subsistan para llevarlos a ustedes, llevarles estas historias y seguir manteniendo vivo este canal. Les agradezco mucho, yo soy Edmundo Pérez y pues les agradezco y aquí nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. ¿Cómo vas, mi torito? ¿Qué hay? Bien. Ahora sí te levantaste re temprano, ¿no? Pues ni me ha costado. Uy, trabaja re harto. Bueno, con permiso. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones. Y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.